Hacia nuestros invitados, están en nuestros estudios en San Borja, Lima, Perú. Chema Salcedo y Philip Butters. Buenas noches, colegas. Gracias por estar allí. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Órale, ¿Cómo Beto. estás, Chema? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches desde Lima. Bien, empecemos hablando de esta segunda reforma agraria que pareciera, según los videos que acabamos de comentar, un pretexto para encaminarnos con paso firme hacia un narcoestado. El reportaje que veremos en un ratito de Claudia Toro parece demostrar esta hipótesis que ya nos tiene un poco de pelos de punta, si cabe. ¿Qué piensas, Chema? ¿Qué piensas que está pasando? ¿Qué es esta farsa de reforma agraria? Se está utilizando una narrativa pre-reforma agraria del 69 para justificar una cosa que están llamando reforma agraria, que en realidad encubre una serie de subsidios que se va a dar a determinado sector de agricultores, y a partir de ahí hacer una acumulación de fuerzas rumbo a lo que yo parece inevitable, una ruta de colisión que en el caso de Bellido ha sido muy claro, cerrando el Congreso, con una multitud que dice cierra el Congreso. Es importante saberlo, es importante, mi punto de vista sobre eso es el siguiente. La reforma agraria de Velasco del 69 venía precedida de una situación en el agro peruano que era insostenible. ¿Por qué? Porque, no voy a hacer una lección de historia acá, ni mucho menos, cuando se produce la independencia del Perú, se produce por Bolívar una liberalización de tierras que desprotege a las comunidades indígenas, después llamadas campesinas. Entonces hay una apropiación de tierras y de ahí nace el latifundismo, el gamonalismo, etcétera, 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 que constituye una bomba de explosión social en potencia. Ahora, pretender que esa es la situación que tenemos ahora es desconocer la realidad. Es un mensaje de hace 60 años, es injustificable. En otra parte yo he dicho que es como si estuviésemos viviendo un mundo para Julius, como si esto fuese un mundo para Julius. O sea, la referencia es que la novela de Bryce es el Perú actual. Y yo he dicho que tenemos que pasar de un mundo para Julius a un mundo para Petrus. Es decir, el Perú que Pedro tiene en la cabeza como si fuese el mundo para Julius, ¿no? Es una narrativa para justificar una serie de medidas populistas destinadas a acumular fuerzas para un posible cierre del Congreso. Así lo veo. Bien. Así Philip, lo veo. ¿Qué segundas intenciones encuentras detrás de este lanzamiento tan absurdo del día domingo, ¿no? Como si una reforma agraria pudiera inaugurarse como quien inaugura un karaoke. ¿Qué crees que hay detrás? A ver, habiendo hablado los poshispánicos, nos toca a los prehispánicos. Dicho esto, todo este arroz con mango, esta manera burdelaria de enfrentar lo que es la realidad en el maní que flota en el cerebro de estos señores, es algo preconcebido. No hay segundas intenciones, no hay terceras intenciones. Este caos, o sea, esta torre de Babel, sea en castellano mal hecho, porque, digamos, son profesores que han asesinado a la semántica, son sicarios de la sintaxis, ¿no? No sabes qué cosa es sujeto, predicado, la conjugación de los verbos. El pobre Cervantes se revuelca en su tumba, ¿no es cierto? Y en buena hora que no haya sido profesor los últimos 8 años, porque hubiera envenenado más a los niños. Pero todo esto es hojarasca. O sea, lo que importa, sí, solo sí, es la nueva Constitución, en donde se va a implementar un régimen marxista, leninista, maoísta, mariateísta, pensamiento G, del nuevo jefe que es Cerrón o de Gonzalo que se ha muerto. Punto. Lo demás, tal como dice Chema, es pretexto. O sea, puede cerrar el Congreso pasado mañana si pide cuestión de confianza por Iber Baraví. O sea, que huele a pólvora, huele a dinamita, ¿no es cierto? No es que hay que hacerle pues, una prueba de absorción atómica. O sea, el tipo anda y apesta a anfo, ¿no entiendes? Entonces, el pretexto de cerrar, o cuando menos tener la primera bala de plata, para hablar en términos guachafos, de la primera denegación de confianza, la tienen ahí, obra y gracia de Vargas Llosa y por supuesto, de Cateriano y todos estos señores que ahora la pegan de demócratas. Entonces, ¿qué es lo que vendría después?
Cae el gabinete y dicen, ya ven, soy un pobre hombre que obedecía al presidente y me han votado a mí y a Iber. El próximo gabinete es el camarada Che, a Bermejo, que ya pues, olvídate, pues es una mechita andante, o sea, es un cuetecillo vivo. Y pide, como parte de su andamiaje, la reforma agraria, que como bien dice Chema, no hay ni un papel mojado en tinta. ¿Qué importa? Se hace en 20 minutos, media hora, copian la de Velasco, le cambian un punto, una coma, con tal no importa la sintaxis. Y pide cuestión de confianza. Y caerá por segunda vez un gabinete, cerraron el Congreso y piden nueva constitución. En el interín gobiernan a punta de decreto de urgencia como Vizcarra, cosa que aplaudió gran parte del Perú. Ya está. Lo demás es puro floro, puro bururú. Bien, vamos a ir ahora sí al reportaje de Claudia Toro, que justamente nos cuenta lo que está pasando en la selva mientras nosotros estamos aquí discutiendo. Hay un operador político boliviano, mano derecha de Evo Morales, que se llama Dionisio Núñez. Él fue el viceministro de la Coca, ¿no? Y está en este momento como una especie de representante de la Coordinadora Continental boliviana, que es un movimiento chavista de nexos con movimientos subversivos como la FARC o el MRTA. A través de Dionisio Núñez, Evo Morales asesora al gobierno de Perú Libre para aplicar lo mismo que en su país, exactamente lo mismo, calcado al carbón. La Asamblea Constituyente y una red de narcotráfico que esté basada en la expulsión de la DEA y la segunda reforma agraria. Vamos a ver el reportaje de Claudia Toro. Esta noche en Veto a saber, en exclusiva, el embajador de la Coca, quien es el boliviano Dionisio Núñez Tangara, que este fin de semana estuvo en Pichari y preparó este evento para Pedro Castillo. El ex viceministro de Coca del país hermano de Bolivia. Hemos logrado hacer una asamblea constituyente para refundar Bolivia. Sí, el hombre enviado por Evo Morales para que tome el control del Brain junto al procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, Julián Pérez el Cheldo y Elsa Malpartida, investigada por narcotráfico y terrorismo. Todos ellos, los operadores que buscan frenar la erradicación de cultivos ilegales y expandir la hoja de coca en Perú. También tendrá luz verde no solamente ante el Congreso, sino desde el despacho, para que la hoja de coca no solamente se industrialice, sino también se impulse el verdadero desarrollo juntamente con los compañeros cocaleros. Y las cosas que hay que corregirla, con Enaco, con Devía, la tenemos que corregirla. Teníamos que refundar el Estado, porque el Estado, las viejas repúblicas, solo representaba una clase dominante, una clase marginal, una clase minoritaria. Lo dijimos, tenemos que fundar todos los bolivianos un nuevo Estado. Mayor cantidad, desde hace muchos años, la mayor cantidad de la producción de hoja de coca se va a la producción de cocaína, no a chacchado. En cada cierto número de hectáreas hay una poza de maceración que a veces es un hueco, a veces simplemente son paredes de plástico en las cuales se mezcla la hoja de coca con los químicos necesarios para producir el insumo previo a la cocaína, y eso va después al laboratorio. Dionisio Núñez Tangara es la mano derecha de Evo Morales y un agente de la Coordinadora Continental Bolivariana, la CCB, un movimiento chavista que unifica a movimientos subversivos como las FARC y MRTA. Ellos son los aliados de la expansión de la coca, el narcotráfico, el terrorismo y el cambio de constitución. En Perú han llegado para quedarse y ejecutar exactamente lo mismo. Este es el texto de la ley de la coca, la misma que se hizo en Bolivia. Los creadores son los parlamentarios de Perú Libre, el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo y Margot Palacios de Ayacucho. Escuche como en quechua, el premier procesado por terrorismo y lavado de activos, Guido Bellido, amenaza al Congreso por segunda vez si es que no aprueba su ley para expandir la coca. Manan Cancacho, segunda reforma agraria, hechos mana ley Cancacho y van a Congreso a aprobar un cacho. Si estos Congresos van a aprobar nunca, con tiempo chunco, con Congreso
Pedro Castillo llegó a la zona de Pichari el domingo. Días antes, el embajador de la coca, el boliviano Dionisio Núñez, ya estaba reunido con Elsa Malpartida y este sujeto de polo a rayas, conocido como el Cheldo Pérez Malqui, hoy secretario general de la Federación de Productores Agropecuarios del Brain, gracias a su cercanía con Castillo y Bermejo, el mismo acusado de azuzar a la población para que atacara a policías en medio de la matanza terrorista ocurrida en el Brain. ¿Sabes por qué pasa estas cosas? Porque aquel policía se ha ido 3 años, hasta menos. Porque ni siquiera sabe su función. A ti te estoy hablando, que te ríen. Vamos a priorizar que se amplíe y se haga realidad el aeropuerto para Pichari. Y vamos a dar el presupuesto para iniciar la segunda reforma agraria y que el BRAE tiene que ser impulsado en el marco de la agricultura. Impulsaremos ya urgentemente el aeropuerto y lo que son los proyectos impulsados concerniente a la coca, eso vamos a sentarnos directamente con nuestros hermanos congresistas. Pero el embajador de la coca es muy conocido en Bolivia, fue viceministro de la coca, salió de su cargo tras un grave escándalo, pues su director fue trasladado a un penal por desviar toneladas de hoja de coca incautada que desaparecieron sin explicación. De que las Naciones Unidas acepte una reserva en las convenciones internacionales sobre estupefacientes. Por eso en el territorio boliviano hoy tenemos una nueva ley, la Ley General de la Coca, sus reglamentos. Aún así, el embajador de la coca ha llegado al Brain para impulsar además la recolección de firmas y el cambio de constitución en toda esta zona con altos índices de cultivo ilegal. Observe cómo estos sujetos tienen polos grabados con el Congreso de las cuencas cocaleras y en la espalda un puño con el mensaje: yo apoyo la Asamblea Constituyente. Aquí, la bandera peruana queda a un lado para imponer la llamada huifala, la bandera de 7 colores usada por Evo Morales. La industrialización de la coca es una farsa que siempre usan los narcotraficantes para tratar de justificar su negocio. No hay ninguna industrialización de la coca en ninguna parte del mundo. El 98% de la coca del Perú se dedica a fabricar cocaína y el resto es al chachado y a otras cosas. En efecto, en Pichari, ubicado en Cusco, en Vizcatán de Lena, en Junín, donde ocurrió la masacre terrorista en plena segunda vuelta electoral, junto a Yochegua y Santa Rosa, en Ayacucho, son las zonas narcoterroristas con mayor cultivo ilegal de hoja de coca. Castillo, en busca de votos, llegó aquí junto a Bermejo para prometer la expulsión de la DEA y el libre cultivo del principal insumo de la cocaína. Y yo he recorrido, ya hace 15 años, muchos campos de sembrío de coca y todos tenían al costado una poza de maceración. Entre vender hoja de coca y vender la pasta, más ganas con la pasta. Por lo tanto, al pie de un sembrío siempre hay una poza de maceración que produce el insumo previo a la cocaína. Evo Morales anunció que no se iría del Perú hasta lograr la ley de la coca y para ello se convertiría en asesor del furibundo Bermejo. Pero lo que no cuenta Morales es toda la red de narcotráfico que se tejió en su país tras liberar los cultivos de hoja de coca y expulsar a la DEA. Primero, su sobrino el terrorista cayó con droga. Luego, su director antinarcóticos y zar antidrogas fue capturado por la DEA en un operativo internacional que se tejió desde Chile, cuando su narco general, René Sanabria, sacó en esta embarcación 144 kilos de cocaína. Es más, el narco general fue su director de inteligencia nacional, su hombre de confianza. Sanabria, el narco, exportaba coca a $2.000 el kilo, pero al mismo tiempo se encargaba de espiar a periodistas, políticos de oposición y a todas las autoridades. Nosotros le habíamos revelado a Carabineros que Sanabria era el líder de esta red narco
que en el último año había logrado enviar 13 contenedores con cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Junto al general Sanabria, en la transacción estuvo presente Milton Sánchez Pantoja, coronel activo boliviano, jefe del cuartel policial de la zona sur de La Paz y experto antinarcóticos. Sanabria y Mickey Seleme se comprometieron a trasladar la droga hasta Arica en un contenedor. ¿Los narcotraficantes financian a los socialistas del siglo XXI? Bueno, sin ninguna duda, ¿no? El caso de Venezuela es clarísimo. La lucha de todo un país comienza cuando se pretende quebrantar la ley. La llamada segunda reforma agraria sería todo un mecanismo para abrir la puerta e instaurar un modelo de terror, narcotráfico, corrupción y muerte. Bolivia es un claro ejemplo. El Perú sería el siguiente narcoestado.